Bueno, discúlpeme, que esto es en vivo y que tengo gripe de verdad. Hoy la OEA, el escenario de la Asamblea de la OEA, fue el escenario, valga la redundancia, donde el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, y el canciller de la República de Haití llevaron a ese órgano internacional, a ese organismo internacional, el diferendo o la crisis, porque lo han querido buscando eufemismos, que hay un diferendo entre la República Dominicana y Haití por el manejo de las aguas del río Dajabón. Hay una crisis originada en que en principio, supuestos empresarios haitianos habían decidido construir un canal para riego, alimentándose con las aguas del río Dajabón, tomándola en un punto donde el río se convierte en un río binacional. Pasado el tiempo todo lo aclara, el tiempo todo lo pone en su sitio. Pon brevemente la exposición del canciller para continuar con el comentario. Impacto ambiental. Desde que nos enteramos de su construcción, solicitamos en repetidas ocasiones que se detuviera la obra para sentarnos a negociar sobre el interés del gobierno haitiano, sin que nuestra posición fuera aceptada por los haitianos. A raíz del magnicidio del presidente Moïse, la construcción del canal cayó en un punto muerto, lo que no significó que nuestra posición cambiase. Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante. Para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción de la obra del canal sobre el río Dajabón por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que ésta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible. Por eso, las dos reuniones de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana que se han llevado a cabo en 2021 y en 2023 han fracasado. Con el deseo de mostrar más claramente la fortaleza de la posición dominicana, creo oportuno que presentemos algunos aspectos que condujeron al actual impasse. Sobre el río. El río Dajabón o Masacre nace y desemboca en República Dominicana. Su curso es de 55 kilómetros. En su recorrido llega a la frontera con Haití y a lo largo de 7 kilómetros se convierte en uno de los límites naturales entre los dos países. Luego se adentra 2 kilómetros en territorio haitiano antes de desembocar en la costa dominicana de la bahía de Manzanillo. El área de drenaje del río Dajabón comprende 729 kilómetros cuadrados y de sus 4 principales afluentes, 2 son dominicanos, mientras que otros dos son haitianos. El río también es la fuente vital de agua del humedal Laguna Saladillo en la provincia de Montecristi, el principal ecosistema lacustre de la zona noroeste de República Dominicana. Pese a la evidente importancia para la zona, la cuenca del río está severamente afectada por la degradación, sobre todo del lado haitiano. Es decir, se trata de una cuenca afectada por largos periodos de estiaje y apenas ocasionales periodos de crecida. Todos estos aspectos, incluyendo su carácter de límite fronterizo y de aguas binacionales, le dan una relevancia particular
sujeto a acuerdos vinculantes que ampara el derecho y la jurisprudencia internacional. El inicio del conflicto. Hace poco más de 2 años, en abril de 2021, el gobierno dominicano se enteró por la denuncia de los agricultores de nuestro país de que en Haití se construía un canal para conectar al río Dajabón, a escasos 200 metros de la frontera, justo al final del tramo de 2 kilómetros en que el río entra a territorio haitiano entre los pueblos de Dajabón y Juana Méndez. Ese mismo mes, el día 27, enviamos una nota diplomática al gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado de 1929 ya citado. Ese artículo dispone, y cito, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los 2 estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Fin de la cita del artículo 10. El 5 de mayo, Haití envió una nota diplomática de 2021, una nota diplomática solicitando una reunión para explicar el proyecto. República Dominicana respondió con nota del 7 de mayo acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Se debe resaltar que dicha comisión, creada en 1996 como órgano consultivo y de registro, era el espacio idóneo para facilitar las reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral. En el inicio mismo de aquella reunión hice hincapié en las palabras introductorias sobre la posición invariable del gobierno dominicano. Haití debía paralizar la construcción del canal. Al final de dicha sesión, la subcomisión emitió una declaración conjunta en la que se anunció la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral. Debo aclarar que, contrario a lo expuesto por el gobierno haitiano, en dicha declaración conjunta no se accedió de forma alguna a la construcción del canal. Los técnicos reconocieron que, de acuerdo con las explicaciones expuestas por los técnicos haitianos ese día, la obra parecía ser un canal de riego. No obstante, se mantuvo la exigencia dominicana de que ésta se detuviera y se presentaran los estudios pertinentes. Posteriormente, quedó evidenciado que, contrario a lo que se mostró en la reunión citada, la obra que se construía en Haití era un canal de trasvase que pretendía desviar el caudal del río y llevarlo a un sistema de riego a 6 kilómetros de distancia hasta una zona denominada Maribarú. Nuestros análisis técnicos mostraban que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que también tenía el potencial de inundar la planta binacional de capital dominicano Codevi, ubicada a unos 200 metros de la obra y que emplea a unos 19,000 haitianos, así como a parte de la población dominicana de Dajabón, es decir, inundarla,
y también a la ciudad haitiana de Juana Méndez durante la época de crecida del río. Ante esta situación, y como la construcción del canal no se había detenido, anuncié 3 días después de la reunión de la subcomisión desde el Palacio Nacional, el 31 de mayo de 2021, que República Dominicana no participaría en ninguna otra reunión mientras continuasen los trabajos del canal. El canciller haitiano, en ese momento, Claude Joseph, respondió por nota del 16 de junio de 2021, en la que defendía la posición haitiana y solicitaba la reanudación del diálogo. Le contesté el 6 de julio de 2021 mediante una extensa comunicación en la que detallaba de manera prolija, enfática y clara la posición dominicana. A ver, ¿prefieres tener un calendario de los días festivos? Entró un anuncio que no está en nuestra plataforma. Son errores humanos. Los errores son humanos, son de los humanos. Los animales no cometen errores. Esa es la participación del canciller de la República Dominicana en las naciones, en la Organización de los Estados Americanos, OEA, exponiendo la situación por la que estamos viviendo o atravesando la República Dominicana con Haití. Hasta el día de hoy, cuando el canciller haitiano dice que Haití no va a detener la construcción del canal y que va a seguir invirtiendo y que va a invertir en la construcción de un sistema para la producción agrícola y el uso, la explotación del agua en esa parte del norte de Haití, se pone en evidencia y afirman por fin públicamente que no es una obra del capricho de 2 o 3 haitianos, sino que es una obra del Estado. Ha servido este enfrentamiento o sí, hay un enfrentamiento formal, ahora en el campo diplomático. Ha servido este enfrentamiento como bandera, como excusa y como instrumento para unificar en Haití a la clase política, para unificar a Haití. Los haitianos por fin encontraron algo que lo unificara. Y desde el punto de vista político, aunque parezca esto una posición antipatria o una disquisición sin sentido, sí, a los hombres, a los seres humanos, nos unen los intereses, nos une el odio, nos une el miedo. Son los elementos o las emociones más bajas, las más bajas de las pasiones, las que unifican al ser humano. El miedo, el odio y los intereses creados, intereses económicos que son siempre los que producen la guerra. El tema del canal, la posición dominicana respecto a la violación al tratado firmado en el 1929, la provocación primero por presuntos empresarios haitianos y por turbas sin ningún tipo de régimen, y luego ya asumido de manera formal, frontal y decidido por el gobierno de Haití, o por lo que parece ser un gobierno, pues entonces ha logrado unificar a los haitianos en ese antidominicanismo que la gente ignora. Ser antidominicano en Haití da votos. Ser antidominicano en Haití genera simpatías. Ser antidominicano en Haití genera riquezas. Una vez conversé con el presidente dueño de una de las empresas más fuertes de Haití, económicamente más poderosa, a raíz de una necesaria intervención del Estado Dominicano para resolver un impasse. Y él me dijo que él no venía a República Dominicana, que bajo ningún concepto aceptaban venía a este país. Y eso es así. Mientras otros viven aquí escondidos, los ricos como reyes, como semidioses, otros poderosos nos aborrecen.
la postura del gobierno de Ariel Henry, el primer ministro, que es la única autoridad designada en Haití con apego a la constitución haitiana, es que ellos no van a detener la construcción del canal. Ayer, por ejemplo, vi que hicieron un desvío total del cauce del canal del río Dajabón hacia el canal para seguir trabajando la obra de ingeniería para desviar el agua. Eso no debió pasar. Los haitianos sí tienen derecho al uso del agua del río Dajabón, pero con apego al tratado que se rubricó en el 1929, con apego al respeto a la soberanía dominicana, con apego al respeto a la buena vecindad, no con arbitrariedades, no haciendo como los delincuentes en la oscuridad. Esas son las consecuencias inmediatas de una práctica primitiva del manejo de un río. Eso es territorio haitiano. Aclaremos que eso que estamos viendo es el río Dajabón en territorio haitiano. Que miren, eso es la improvisación, la maldad, las consecuencias medioambientales y las consecuencias económicas de esa locura van a salir caras, tanto a la República Dominicana como a Haití. Y la naturaleza es tan enigmática, tan indescifrable, que han tenido dificultades serias en avanzar en eso. Hoy anuncian los haitianos, desde ayer están diciendo que no van a abrir su frontera. El presidente Abinader hace un mes, y como represalia o como medida preventiva a la provocación iniciada por los haitianos en su territorio con el desvío de las aguas del río Dajabón, decidió militarizar la frontera dominicana, cerrar las puertas al comercio internacional entre ambos países, cerrar los caminos, los puentes que conducen a ambos países, los puentes binacionales, o los cruces binacionales de frontera, desde Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, que son los cruces fronterizos formales, pero que hay en toda la larga frontera terrestre de casi 400 kilómetros, otros puntos fronterizos no formales, por los cuales se hace comercio, por lo cual circula la gente de ambas nacionalidades, básicamente los hombres y mujeres que conviven en la frontera terrestre entre Haití y República Dominicana. El presidente Abinader, oyendo el clamor nacional y el clamor internacional de algunos actores internacionales, decide flexibilizar y ordena la flexibilización de las medidas tomadas por el Ejecutivo con las Fuerzas Armadas y decide abrir una especie de corredor donde la gente pueda intercambiar sus mercancías para que sigan viviendo los comerciantes dominicanos y haitianos que hacen vida comercial en la frontera, y los haitianos, la respuesta que dan es bloqueando totalmente el acceso desde su territorio a territorio dominicano, y anuncian que están buscando otras fuentes de otros proveedores en el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, si los haitianos que viven en la ribera, que viven en Juanamit, que para mí es un problema difícil porque yo sé que no es Juana Méndez, porque como se escribe es Owanamit. Los haitianos que viven en Dusmont, los haitianos que viven en La Limonada o Limonet, los haitianos que viven en todo ese vasto terreno o territorio de Owanamit, que toman cerveza y bailan bachata desde Restauración hasta Manzanillo, en toda esa zona por ahí,
no conocen de exportación o de importación, en este caso, de mercancías, ni de ninguna parte del mundo, porque entonces le van a llegar sumamente cara y sumamente tarde. Hay pueblos en Haití donde la gente, haitianos, no saben que existe quien gobierna Haití porque viven en espacios territoriales tan apartados del mundo, de la bulla, de las bandas, de las pandillas, de los políticos delincuentes allá, que no saben, ni se enteran que hay conflictos. Gente que vive una vida apacible. Y se alimentan y hacen negocios con dominicanos. En lugares tan inimaginables o inimaginados como la Cañada de Miguel, que así se llama, donde termina la frontera, donde comienza la frontera dominicana con Haití en el poblado de Hondo Valle. Una carretera de piedra, pero no de piedrecitas, sino de pedregones, corta, tal vez 3 kilómetros. Y usted llega a un llano y ahí está Haití y hay un furgón o había, no sé si ya lo cambiaron, de las oficinas dominicanas, y la gente vive ahí sin ningún tipo de conflicto. Es decir, los agitadores en Haití que no piensan en las consecuencias de sus actos, en la temeridad de sus acciones, en la provocación sistemática a la República Dominicana, tal vez buscando seguir convirtiéndose o vendiéndose en el mundo como víctimas, no piensan en sus congéneres, porque si algo no tiene la clase dominante en Haití es piedad por sus hermanos descalzos. Si algo no tienen los ricos de Haití es conmiseración por los muertos de hambre haitianos que no tienen ni comida, ni paz, ni medicina, ni educación, ni techo, ni esperanza, porque en Haití los ricos, los políticos corruptos, los empresarios corruptísimos actúan como banda, como criminales perfumados y no les importa la vida de aquellos que no viven sino que malmueren. Pero la solución a los problemas de Haití no está en República Dominicana. Demasiado tenemos con una población probablemente incontable porque no tenemos cifras oficiales de la cantidad de migrantes irregulares que pululan y deambulan y trabajan y producen y se reproducen en nuestro territorio como Pedro por su casa, como que no pasa nada. Y hablando de eso que andan como Pedro por su casa y que no pasa nada, la Dirección General de Migración de República Dominicana, mal dirigida, mal orientada, está perdiendo en la opinión pública el trabajo para el cual lo designa la ley y para el cual está creado. Los abusos, redadas indiscriminadas, no conducen a la solución de un problema. Yo estoy de acuerdo que hay que no deportar, porque deportar es un proceso legal, expatriar de nuestro territorio a cualquier nacional extranjero de cualquier nacionalidad que ande aquí de manera irregular, haciendo lo que le dé la gana o pretendiendo hacerlo. No es aprovechar la crisis que tenemos con Haití para perseguir a haitianos o hasta gente por el color de su piel. Lo que ha ocurrido con una dominicana que hoy apareció abandonada y deambulando en Hondo Valle. Hondo Valle es un municipio del sur central, entre el sur o en el oeste del centro del país, que pertenece a la provincia de Elías Piña. Esa mujer dominicana fue montada en un vehículo de migración por el color de su piel y porque dice que tiene algunos problemas de salud. La dejaron en la frontera, la llevaron a la frontera y la señora por fin fue encontrada, estaba deambulando, debe estar ya bajo control de las autoridades o de su familia en Hondo Valle. Y la familia de ella, dominicanos, probablemente más que cualquiera de nosotros,
andaban clamando, pensaban lo peor. Gracias a Dios apareció viva, pero en malas condiciones. Vi ayer la deplorable fotografía lastimosa y perturbadora y dañina para la imagen de la República Dominicana de un muchachito presumiblemente haitiano que iba camino a la escuela uniformado y unas bestias de migración, oficiales o agentes de migración, se lo llevaron a un menor de edad de no más de 7 años. Ahí por lo menos tuvieron, o al menos tuvieron la condescendencia de montarlo en la cabina del camión dentro, y ahí va el niño para ser expatriado de la República Dominicana, probablemente siendo más dominicanos que el conductor del camión o que cualquiera de esas bestias que no están formados. Los dominicanos tenemos un problema serio con la seguridad interna. Hay que formar a estas bestias. Llevarse de la calle a un niño que va camino al colegio, camino a una escuela pública o donde fuera, a un infante sin identidad, sin capacidad de defenderse, probablemente sin la capacidad del léxico o el conocimiento del lenguaje lo suficientemente amplio para decir yo soy hijo de Juana y de Juan o de Pedro y decir y vivo en tal sitio. No, a un muchachito. Vi a un dominicano llorando desesperado en la puerta entre Dajabón y Haití y Juana Méndez. Sus 2 hijos dominicanos procreados con una nacional haitiana lo montaron en un camión a los 2 niños y a la madre y se lo llevaron, lo mandaron para allá. Logró recuperar a los 2 niños que son tan dominicanos como el animal que lo hizo llevar para allá. Pero la madre no ha podido regresar. Ahí hay un tema legal. Y es que debieron casarse y ya la señora tuviera la ciudadanía dominicana. Si se casan como Dios manda por la ley o ir a la oficialía civil y contraer matrimonio, pues entonces la señora tiene derecho a la nacionalidad dominicana. Un proceso que debe hacer en migración e interior y policía. Pero hay un tema de violación a los derechos humanos que yo no puedo callar. Y sería un irresponsable, y lo es cualquiera, que enarbolando un nacionalismo a veces iracundo e infundado, o un patriotismo más allá del de Juan Pablo Duarte, más allá del de Ramón Matías Mella, más allá del de Francisco Rosario Sánchez, y probablemente sean más patriotas o nacionalistas que el héroe de la Restauración, Gregorio Luperón, probablemente, porque es muy bueno coger piedra para lo más chiquito. La Dirección General de Migración tiene que revisar sus acciones. No es cancelando gente de manera alegre, como anuncia el director hoy que cancelaron 10. Entrénenlos, porque el problema no se resuelve con cancelar 10. El problema se resuelve con educación, con formarlo, decirle, mire, esto dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto dice la prudencia. Si hay un muerto mal matado en ese proceso de expatriación de haitianos, el director de migración va a seguir viviendo tranquilo, pero la opinión pública internacional va a condenarnos, los organismos internacionales. Gracias por reencontrarnos esta noche, porque la verdad es que tenía 8 días que no venía por aquí, la gripe me tenía fuera de juego, pero aquí estoy, con todo menos con miedo, y que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes.